Hola, estamos en tiempo de castañes, un fruto que está a disposición de cualquiera que pase por los bosques o senderos asturianos, siempre y cuando se tenga un poco de cuidado de no pincharse, porque son un poco peligrosas. Eso sí, saben sabrosas y un montón de platos que se pueden preparar con ellas. El castaño viene de Oriente, de allí pasó a Grecia en el siglo V y la expansión de Roma lo puso de moda en la península ibérica. Durante 15 siglos y hasta la llegada de la patata de América fue un alimento clave para la supervivencia en el norte peninsular. Las castañas podían sustituir a la harina del trigo como fuente principal de carbohidratos y además aparecían en un momento crucial del año donde era esencial conseguir un alimento para superar los rigores del invierno. Es a finales de octubre y principios de noviembre cuando se efectúa la recogida de las castañas, una tarea que era festejada con tradicionales magüestus o amaguestus de Asturias, donde se comían castañas asadas y se bebía sidra dulce. Durante el magüestu del Día de Difuntos se tenía la costumbre de arrojar al suelo las castañas que sobraban, diciendo que eran comida para los difuntos. Ya sea para los vivos o para los muertos, las castañas son un alimento ideal que se puede comer de muchas formas, crudas, hervidas, asadas o dulces. En Francia es común vender un dulce de castaña conocido como marrón glacé. En la actualidad en Asturias sobreviven muchos castaños a las veras de los caminos, pero la recogida de castaña ya no está valorada como antaño. Quedan muy pocos castañares explotados comercialmente y es una gran riqueza que se está perdiendo porque del castaño también se puede aprovechar su excelente madera para muebles, construcción o incluso la fabricación de instrumentos musicales. En Galicia han conseguido hace unos pocos años la denominación de origen para sus castañas. Sería una auténtica pena que en Asturias, que siempre hemos sido tan castañeros, no supiéramos aprovechar la riqueza que para el mundo rural daría el castaño y al final tuviéramos que celebrar los amaguestus con castañas traídas de fuera.